necesitas saber mucho para agradar a nuestro Señor. Solo que lo ames con fervor. Pero para amar a Dios, ama a tu hermano que te aleja de él. Vamos caminando mano a mano. Vamos caminando tú y yo. Vamos caminando mano a mano. Muy bienvenidos a su programa Caminando Mano a Mano, la serie de programas que nos invita a mejorar nuestras relaciones personales que tratamos de vivir cristianamente. Yo soy María Hilda Piñón, a sus órdenes. Y yo soy el padre Rosendo Arabazo, presidente del Centro Cultural México-Americano. Oyendo los aplausos, José bajó la cabeza. Se sentía incómodo sabiendo que eran para él. «Qué bueno que ganaste el concurso, José», le dijo Luis. «Lo hiciste muy bien». «Ni tan bien», dijo José. «Oye, José, felicidades. Es un gran honor. Debes estar orgulloso», dijo Francisco con entusiasmo. «No es para tanto. No fue nada», respondió José. «Pepe», dijo Graciela, «me da tanto gusto que tú hayas ganado. Has trabajado tanto, te lo merecías». «Los otros también trabajaron. Fue pura suerte la mía. Eres muy atenta». «José Antonio». «Padre Miguel, ¿cómo está? No lo había visto. Pero yo sí te he estado observando y escuchando. Primeramente, te felicito. Tu discurso fue excelente». «Gracias, padre. Es usted muy amable». «¿Amable?», preguntó el padre Miguel con sorpresa. «Es la verdad, hijo, y es precisamente de lo que te quiero hablar. Te he estado escuchando. Cada vez que te felicitan, lo reduces a algo insignificante. Explícame, ¿por qué haces eso?» «No quiero que se me suba la cabeza, padre. Se me figura que se me haría difícil ser humilde». «Pero qué cosa dices, hijo. Ser humilde quiere decir que reconoces y aceptas la verdad de ti y tu realidad. No hacerte menos con negar lo que es verdad. Cuando alguien te diga algo de ti o ti es verdad, tú nada más acéptalo, dales las gracias. De lo contrario es negar los dones que Dios te ha dado». Dichosos los humildes, porque esos van a heredar la tierra. Es tan fácil malentender y tan triste actuar sobre lo malentendido. ¿Qué quiere decir ser humilde? ¿Cómo debemos comportarnos uno al otro cuando somos humildes? Para mí ser humilde es para servir a uno, a los otros, para hacer todo servir. Si nosotros estamos aquí, desde el camino nosotros tenemos que saber que no estamos aquí por un motivo. El motivo no tenemos para servir a nuestros hermanos en Cristo. Ser humilde para mí es no ser arrogante ni pensar que lo que uno hace o dice es lo mejor, sino ser humilde es reconocer las cualidades que uno tiene, los talentos que uno tiene y hacer lo mejor en llevarlos a cabo, sin orgullo, sin pretensiones, sabiendo que hay que utilizar a la persona lo más. Porque esos van a heredar la tierra. Cuando yo me pregunto qué quiere ser humilde, lo primero que se me viene a la cabeza es decir, pues no ser presumida ni creída. Claro, eso se entiende que uno tiene que aceptarse tal y como es, y yo de mi parte o cualquier persona reconocer cuáles son nuestros dones y cuáles son las limitaciones que tenemos y no ser avergonzados por eso.
Y al mismo tiempo, cuando digo cómo debo de comportarme, si de veras soy humilde, creo yo que todo eso tiene que ponerme en una disposición de servir a todos, a mi prójimo. Para mí, ser humilde es ser sincero con la persona que soy, con los talentos que tengo, con mis habilidades, pero tampoco negar los dones que Dios me ha dado. Eso que dijiste de exagerar es algo importante, porque de niños muchas veces cuando nos papás alaban diciendo, ah, es la más linda, te dicen, no, eres el más inteligente, y muchas veces se queda uno con esas creencias, ¿verdad? Y exagera uno y de repente crece uno y dices, ay no, pero es que no soy la más linda o no soy el más inteligente, y esa modificación que tenemos que hacer de adultos es importante porque para poder realmente ser humilde. Y madurar es eso, es ser más realista, ser más honesto en lo que uno es o no es, en todo eso. La definición de la palabra viene de una palabra griega que significa ser pobre, ser algo bajo, es algo negativo en el sentido griego romano. No tiene ningún sentido positivo, es ser como esclavo en su origen. Ahora, nosotros también sabemos que en nuestro uso cristiano, en lo que encontramos en la Biblia, ser humilde es ponerse a disposición, ponerse bajo Dios, no creerse igual a Dios. Una que nace, esa virtud nace conoce que uno es hijo de Dios o servidor de Dios, y uno sirve a Dios al servir al prójimo. O sea, esa cadena de que Dios es más grande que yo nunca puedo ser igual a Él. Y es algo que la Biblia nos trae a esta palabra, es algo nuevo, es de cambiar de una actitud negativa a una cosa positiva, de la esclavitud, al servicio del mundo, a esclavitud dentro del mundo, una cosa negativa, a una ser servicial a Dios, ser servicial a Jesús. Incluso en la carta de los Filipenses, dice que Jesús, aunque era de imagen de Dios, a ser uno como nosotros. Eso es la encarnación de humillarse, de ser humilde, de ser como un servidor a todos nosotros. Y eso es parte de la llamada de la Biblia hacia todos nosotros. Y el servidor al mundo, pero que nosotros mutuamente nos sirvamos uno al otro. Sí, yo creo que esa es la clave más que nada, es esa manera de comportarnos unos con el otro, más de la manera entendida que unas veces hacía que nos fijáramos más en cómo éramos nosotros y decíamos, ser humilde, pues déjame menospreciarme y quizás hacerme menos de lo que soy. Eso quería decir humilde, en lugar de, como dices, es más bien ponernos mutuamente al servicio uno del otro. Yo creo que hay mucha confusión en el mundo hoy en día, porque uno cree que ser humilde tiene que ser como negarse a sí mismo, de negar la persona que es o dejarse ser dominado por otros. Y yo creo que la Biblia nos urge y nos llame a realmente de ponerse en una condición como Jesús, de querer y amar y desafiar a los demás, obviamente y sinceramente. Y aquí tenemos que hacer por decir una declaración sobre, muchas veces teníamos miedo ser soberbios, ese era el temor, y muchas veces la idea se nos metía de que teníamos que pues no reconocer mucho de nosotros porque no se nos fuera a subir a la cabeza y nos hacíamos soberbios. Y también entra lo malentendido que qué quiere decir es ser soberbio, porque realmente una persona soberbia reconoce o no reconoce más bien que necesitan a Dios. Una persona soberbia se cree tan perfecto que no puede admitir que necesita tanto la ayuda de Dios como quizás del prójimo. O ser el otro extremo en la soberbia de ser una persona que se cree tan desdichado que el perdón de Dios no lo puede alcanzar a él, mucho menos la aceptación de cualquier otra persona, del prójimo. Y esos dos extremos es por eso. Entonces, si a uno hay que ser humilde, y nos rebajábamos a negarnos a esa persona. Y yo creo que el énfasis aquí es de no negar la persona, sino que reconocer que mutuamente nos necesitamos y hay que servirnos. Cierto, es que también, especialmente dentro de la familia, que uno que está sufriendo abuso o que están maltratando,
que uno no debe aguantar eso creyendo que eso es ser humilde, porque Sí. no lo es. Eso ahí es donde empieza, yo creo, claro, en el hogar. Vemos, sobre todo en el papel de la mujer en el hogar, somos muchas veces, nos han educado a ser sumisas y uno debe de ser sumisa en muchas maneras, pero lo malentendido nos llega a creer o a pensar que debemos de sujetarnos a los abusos y claro, eso no quiere decir, pero ¿cuántas veces porque malentendemos eso, nos sujetamos a cosas que son abusos? También trabajo en la comunidad, nosotros vemos injustas o hay abusos de trabajadores, que uno debe aguantar eso. Y eso no es ser humilde, eso requiere una respuesta. Y realmente la persona humilde va a buscar el bien de los demás y va a tratar de buscar mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones dentro de la comunidad y realmente ponerse al servicio de esa comunidad, ponerse al servicio de los otros trabajadores para que se pueda mejorar y no nomás de aguantar injusticias o abusos de otros. Sí, pues realmente lo que tenemos que aquí ver es que no es sano, es entender en la humildad como algo que nos va a hacer menospreciarnos o no valernos a sí mismos o tratar de negar nuestra persona, quién somos o nuestros talentos, así como José en la historia, que se negaba y se negaba. Digo, eso no es sano cuanto concierne el ser humilde. Una humildad sana tiene que ser algo que es verdad, estar con la verdad. Yo creo que eso de que ser esas dos cosas, sincero, decir la verdad de uno mismo, de otra gente, a la vez también ser considerado a los demás, eso es, y ponerse a la disposición de los demás. Yo creo que la humildad tiene más que hacer con una cierta actitud hacia los demás que una actitud hacia uno mismo. Comienza en uno mismo, pero realmente se demuestra en nuestra relación uno con el otro. Sí, ahí es donde se enfoca, porque esa actitud correcta va a traer un comportamiento correcto cuando relacionamos uno con el otro, y ese comportamiento que se busca es de servir, estar no nada más a la disposición, pero realmente hacerlo. Y en resumen, uno podría decir que la humildad entendemos que sí es en donde debemos de ponernos más bajos y estar al servicio de Dios. Tenemos que ampliar esa manera de ver la humildad, empezando con el bienestar de nosotros que quiere Dios para nosotros. Y Dios nos ha dado el ejemplo de su Hijo como un servidor. Y la palabra en hebreo de Hijo de Dios es palabra que significa no solamente alguien que es parte de la familia, pero alguien que es servidor a los demás. Y sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la comunidad, es buscar cómo puedo yo estar al servicio de otros. O más bien saber cómo responder a las necesidades del prójimo y tener esa disposición de hacerlo. Y aceptar nuestras limitaciones, que no podemos hacerlo todo. No somos Dios, no podemos hacerlo todo, pero hacemos lo que podemos. Sí, y siempre dándonos nuestro lugar de respeto y dignidad, tanto a nosotros como al prójimo. Yo creo que es un elemento de los más importantes en nuestras relaciones. Creo que también hay que desarrollar nuestros talentos, porque ser honesto, ser sincero, lo que uno es también ponerse a disposición de los demás, desarrollar talentos que yo tengo para ir más a mi familia, yo puedo ayudar más a la comunidad en donde estoy yo. Y eso yo creo que es algo muy importante que Dios quiere para todos nosotros. Dios quiere nuestro bienestar y eso es lo más importante. Y ser humilde es aceptar eso, que Dios quiere mi bienestar. Bienestar, esa actitud de ponernos al servicio de otros, de ser servidor y no ser sirviente, sino que servidor uno del otro. La humildad es base sólida para realmente desarrollarnos y aceptar nuestras limitaciones. Pero ¿cómo se llega a ser humilde? Para ser humilde es muy simple para mí. Yo voy a hablar de mi persona. Es que primero pues tenemos que convertirlos que hay un Señor. El Señor, tenemos que tener un encuentro personal con Cristo para poder saber nosotros qué es la palabra humilde y cómo servirlo y para qué estamos nosotros aquí. Ya sabiendo, tener un encuentro personal con Cristo, todos los pone en el camino. Seguimos y Él los manda al Espíritu Santo para que los guíe. Y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer y por qué estamos aquí. Se habla ahí la contestación. Humildes es principalmente por entender que
todo lo que uno es, todos los talentos que uno tiene, no hacen de uno, sino son regalos de Dios. Lo que tenemos, lo que podemos hacer, son cosas que nos ha dado Dios para utilizarlas en la mejor manera posible. Y entendiendo eso, creo que es imposible ser arrogante o pretencioso acerca de lo que uno tiene. Dichosos los humildes, porque esos van a heredar la tierra. Cuando ¿cómo se puede ser humilde? Siempre reflexiono en lo más importante para mí es de comprender bien lo que quiere decir es tener esa actitud de ser humilde. Y a base de esa actitud ya corregida, entonces ya yo puedo corregir mis acciones que quizás no reflejen esa actitud. Y sobre eso empezar a verme a mí misma sobre cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis dones y viendo esos dos, entonces ya puedo yo aceptarme a mí misma, ser quien soy y así lograr ser humilde. Para mí, ser humilde requiere ayuda de otra gente. Yo necesito escuchar de otros, saber cómo me ven, cómo ven mis talentos. Y yo tengo que escucharlos, saber que si es verdad o no es verdad, o tratar de confiar en que mis amigos me van a decir de quién soy yo. Y eso me ayuda un poco y honesto con mis talentos, habilidades y todo eso. La persona que soy. Hay persona que soy en mi carácter, pero también hay los talentos que Dios me ha dado. Y eso, para mí yo necesito que otros me ayuden en realmente ver a veces cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades. Sí, yo creo que eso es muy cierto, porque muchas veces somos muy ciegos a lo que nosotros somos, a los dones que tenemos y bien dicho eso de tener una persona que te pueda, quien te quiere, porque alguien que te quiere te va a decir la verdad y eso es muy importante. Y yo creo que entonces podríamos decir, si queremos seguir, decir cómo puedo ser yo más humilde, empezar con aclarar bien realmente lo que quiere decir humilde, y no es el ser humilde que quizás entendíamos antiguamente, que decía, ay, písenme, ¿verdad? Ser un tapete y permitir que nos traten con la punta de los pies. Eso no es ser humilde, sino de lo contrario, no queremos ser un tapete. Porque hacer así es negar a la persona, que realmente no es de conocerse y comenzar a descubrir los talentos, las habilidades que uno tiene. Y es muy, muy importante para realmente ser la persona que es, y ser humilde es decir, ser sincero con los talentos, las habilidades que uno tiene. Yo creo que podríamos decir que nuestra cultura es un poco difícil. Yo creo muchos hemos batallado en saber exactamente cuáles somos mis talentos, porque no nos afirman mucho a ese nivel. Quizás... Es cierto, tenemos la tendencia en nuestra cultura de afirmar a la persona y hablar de una persona buena educada y no afirmar tanto los talentos que uno tiene. Sí. Y eso yo creo que es algo que tenemos que desarrollar un poco más, sí. De que somos, afirmar el carácter de uno, pero también ver que la persona tiene ciertas habilidades, ciertos talentos, sí. Y afirmar eso. Más específicamente, ¿verdad? Y luego, claro, vemos que al afirmar esto tenemos que también hacer un empeño en desarrollar esos talentos, sabiendo, mira, ay, qué bonito, sea lo que sea, entonces uno tiene que empeñar eso y talentos, y una vez dice, bueno, tengo que educarse, ¿verdad? Y no siempre necesariamente una educación formal, pero puede ser informal. El hecho es de que hay que educarnos sobre ese talento para mejor refinarlo y poderlo realmente desarrollar para el servicio de todos. Y esa educación es para, como este delantal nos significa para nosotros, ponerse en el manto de Jesús, de servir a los demás. Y así también nosotros, si nos educamos y si somos personas bien educados, es para el bien de los demás. No es nomás para que yo pueda hacerme rico o hacerme poderoso, pero para que realmente puedo trabajar y luchar a traer el reino de Dios hacia con nosotros. Porque tenemos como un modelo en nuestra vida a Jesucristo. Y la Biblia nos ayuda otra vez, y quizás es el símbolo más importante para nosotros, que es Jesús, es Jesucristo. Nos realmente
qué es ser humilde, que no tenía lengua cuando hablaba con gente, pero también no era para castigar a nadie, era para animarnos, acercarnos más a Dios nuestro Padre y realmente conocernos hijos de Dios. Yo creo que la Biblia nos permite descubrir esa voluntad de Dios y más que nada nos desafía a aceptar la responsabilidad que viene con cada decisión que tomamos y cada acción que hacemos. Y eso más que nada nos conduce a mejor servir a todos si aceptamos eso. Y así nos vamos conociendo a nosotros mismos con paciencia, con amor y con esperanza hacia el futuro. Sí, yo creo que eso viene formando la base de la humildad y teniendo esa base de humildad, todo esto es posible. El amor, la esperanza y el hecho de ser uno con el otro hermanos como debemos de serlo. Escuchemos al coro de niños que cantan sobre la humildad. Para construir el reino del Señor, todos podemos contribuir simplemente con ser como Él nos ha hecho. Oremos todos para poder crecer en humildad. Acompañemos al arzobispo Roberto F. Sánchez de la Arquidiócesis de Santa Fe en Nuevo México. Mis queridos fieles, oremos a nuestro Tata Dios. Señor mío, permite que yo te dé gloria al reconocer y desarrollar mis dones que tú me has dado. Y permite que yo te dé gloria a conocer todas mis limitaciones, las cosas que no puedo ver. De esa forma, verdad en mí. Y sobre esa verdad, ser realmente humilde. Y con el orgullo que me hace sentir realizado como un ser humano único, ayúdame a actuar con una disposición de servir a mi prójimo utilizando los dones que me has dado. Y con esa disposición de servir, actuar realmente humilde. Quizás equivocadamente hemos confundido la humildad por evitar la soberbia. Pero a esa soberbia solo se llega cuando creemos que todo podemos y que no necesitamos a nadie, ni a ti ni a mí, Señor. El ser humilde reconoce en ti, Dios mío, no es nada puesto que tú nos has hecho como somos. Y para realizarnos, dar lo que nos necesitamos, especialmente el apoyo y ánimo de ellos. Y cada uno de nosotros tenemos dones distintos, mutuamente necesitando de esos dones. Y al trabajar unidos formamos tu reino en la tierra. Te pedimos en su santo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lean los pasajes en la Biblia que nos hablan de la humildad. Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 23, versículo 12. El libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 7. La primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 5.
la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 18 al 23, y la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Llegamos a la conclusión de nuestra serie de programas. Esperamos que hayan sido provechosos en la tarea de vivir mejor con nuestros hermanos, porque si decimos que queremos a Dios, hay que querer a nuestro hermano. Como productora y escritora de estos programas, quisiera agradecerle al Padre Rosendo por aceptar la invitación de participar y compartir sus perspectivas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, María Hilda, por haberme invitado a participar en esta serie. Y también quiero darle las gracias al Arzobispo Sánchez, que con mucho entusiasmo aceptó la invitación de participar aquí por su presencia y su apoyo a través de sus oraciones. Y todas las canciones que escucharon a través del coro fueron cantadas y fueron escritas especialmente para este programa por el señor Mario Andrade, que también quisiera reconocer y agradecerle. Y al obispo René Gracida de la Diócesis de Corpus Christi, mil gracias que nos permitió el uso de todas sus facilidades de comunicación para que este sueño de nosotros se hiciera realidad. Y con todo cariño, muchas gracias por acompañarnos y que Diosito bendiga a cada uno de ustedes. Y no se olviden que la vida tiene muchas altas y bajas, tristezas y alegrías, nos da muchos golpes, pero todo es más soportable si vamos caminando mano a mano.